Buenos días, Néstor Raúl Acosta, queridísimo Buenos días, amigo de la casa de mi todos. apreciada periodista, escritora, bueno, tantas cosas que eres tú. Es un honor para mí estar contigo. Bueno, Néstor, yo, me, yo ya he conversado contigo en varias oportunidades en el espacio de radio de Tras la Noticia y luego virtualmente sobre el programa o sobre el proyecto mejor de eh, soñar un país, una nación sana, un país que sueña, un país que quiere salir adelante. Qué mejor que en estos momentos que estamos viviendo tan álgidos en Colombia podamos hablar de todas estas cosas con Néstor Raúl Acosta, que es ingeniero, creador de un instrumento pedagógico que me parece bastante interesante que lo tienen a ver, que le pongan uso, que lo implementen en el país. Es instrumento pedagógico multipropósito y que él ha querido denominar instrumento pedagógico nosotros social, que sus siglas son IPMNS, P y una S pequeña. Entonces, en el que se practican todas las actividades del desarrollo del ser humano socioeconómico, eh, pues en todas las manifestaciones que él tiene, administrativo, asociativo, gerencial, ecológico, deportivo, y pues con un beneficio intersectorial o de todos los planes que componen el Estado. Daría vida a un proceso que él bautiza como CISAO, Nación Sana País Soñado, SNSPS, que se podría materializar con una alianza académica, eh, digamos, con el sector productivo y comercial, pero también de la sociedad, con un conjunto de la parte civil, religiosa y militar, de las organizaciones gremiales y profesionales y del gobierno y de toda la institucionalidad. Eso encuentro en los documentos que consulté, no sé si estoy bien, que manifiesta que es un fruto de sus experiencias de vida como empleado público, empresario, social, emprendedor, profesor, fundador y miembro activo directivo de las organizaciones gremiales y de profesionales, organizaciones de participación ciudadana, parte activa del desarrollo y asociación y socialización de políticas públicas. Y Néstor Raúl Acosta es hoy presidente de la Fundación Región Sana, protectora de unos derechos de autor, tales como propuestas y proyectos para procesos colectivos de desarrollo humano, social y cultural, para propiciar una educación completa. Yo voy a dejar hasta acá, Néstor Raúl, para que primero explique a quienes no conocen de esta parte del proyecto ese primer enlace que hacemos en este conversatorio, porque me parece muy interesante tu trabajo pedagógico y me parece muy importante esta sociedad, este estado sano. Digamos que es lo que estamos buscando, es lo que estamos esperando, es lo que quisiera la gente tener en este momento. Así que lo dejo para que nos explique esa forma única de la comunidad que pueda ellos mismos salir adelante. Mire, la única forma en que nosotros podemos salir adelante es con una educación completa y no la tenemos. Es la única forma con la cual cualquier comunidad puede lograr constituirse en una nación sana, sana en todo el sentido de la palabra, y lograr el país soñado. Es aplicable a cualquiera de los países de América Latina. Y es inevitable involucrar a todos los sectores sociales que componen el Estado para tener una misma visión de visiones de país soñado, mirando en una misma dirección,
Es estrictamente necesario para su implementación la corresponsabilidad de todos los sectores sociales y columnas del Estado. Yo coloco sobre la mesa el cómo y el con qué pudiera solucionarse entre todos lo que hoy más que nunca ha dejado al desnudo la pandemia y lo que somos como países subdesarrollados, carentes de autoridad, orden y cultura, desorganizados, desordenados, indisciplinados e irresponsables ecosocialmente. Todo lo Y nos contrario. proporciona un nuevo paradigma con una arquitectura ecosocial en la que todos los sectores sociales se integran en un liderazgo colectivo para obtener calidad en salud y cultura integrales en todos los nacionales. Porque pongo la manera como se engranan los haceres de responsabilidad social para iniciar la tarea entre todos Sí. y lograr esa educación completa. Identificar quiénes somos, quiénes queremos ser y quiénes no queremos ser. Eso es lo más importante. Y ya lo sabemos con lo que ha pasado con esta pandemia y todos estos problemas de paros y estos quiénes somos. El país, Colombia, es hoy lo que está pasando. Ahí está dividido en todas partes, nadie se pone de acuerdo, nadie quiere, esa es la palabra nadie, es decir, que cada uno está desde su esquina como jalando, pero no podemos encontrarnos para entre todos solucionar un problema que tenemos que Estamos solucionar y es viendo un mapa, convertirnos en una nación. estamos viendo un mapa de 1000 colores, de 1000 y diversas preocupaciones, en un desorden que no hay quien lo oriente. Se ha necesitado liderazgo y liderazgo también colectivo. Liderazgo colectivo, no podemos pretender, porque lo que decíamos antes, no podemos lograr que esto no es una tarea de gobierno, esto es una tarea de todos los sectores que sostienen el Ciudadanas, Estado. Los ciudadanas. gremios tienen todo para que el Estado se sostenga, todos los sectores tienen que funcionar, la academia tiene que producir el profesional que necesitamos, la comunidad tiene que tener disciplina, orden, cultura, el gobierno tiene que tener autoridad, orden y cultura, autoridades, gobiernos confiables, justicia que se cumple, orden, cada cual hace lo que tiene que hacer y una cultura que por más cosas que sucedan no nos permita salirnos de la libertad y del orden. Esa es la Correcto. realidad. Pero usted menciona, o perdón, tú mencionas al comienzo de que no tenemos una educación. ¿Cuál sería entonces esa educación completa? Mire, todos queremos un país ideal, pero no sabemos cómo hacerlo. Pisao, nación sana, nación somos nosotros. Y país soñado, esta estructura donde nos movemos como cuando nos convertimos en verdadera nación, ¿cierto? Es una arquitectura social asociativa y la trazabilidad de un proceso de estructuración de la persona y el tejido social bien educado. Se convierte en un proceso de desarrollo humano, social y cultural desde la cuna hasta la tumba, como decía García Márquez cuando los primeros sabios hicieron eso, que por supuesto debe superar los periodos de gobierno, es una cuestión continua, debe permanecer en el tiempo todo el tiempo. La ventaja es que para facilitarlo, CISAO proporciona una estrategia habilitante, instrumento pedagógico multipropósito nosotros social. ¿Quién es el nosotros social? Nosotros, la comunidad. ¿Quién es el nosotros social? La familia, la cuadra, ¿sí? El barrio, el municipio, la empresa, la corporación, la comunidad en general, ¿cierto? Y la ventaja que ese instrumento nos da, nos permite desarrollar experiencias de aprendizaje grupales en todo el proceso para consolidar el nosotros social, desde el yo personal. Eh, Es eh, decir, metemos en el ADN personal y comunitario el saber asociarse, saber organizarse, que es la ciencia maestra de la sociedad, saber ser, saber convivir, saber conocer, saber hacer, saber trascender para vivir bien, proteger nuestra salud y la salud del planeta, creando así, por así decirlo, un sistema inmunológico contra los antivalores. ese proceso de CISAO, Nación Sana, País Soñado, es un proceso lento, pero es un proceso que va seguro, porque desde el nacimiento hasta la tumba, como lo acabas de mencionar,
Y es lo que ha faltado, pero no solamente en Colombia, estamos hablando de Latinoamérica en general, se ven en muchos países, pero Colombia es un país que en tal sentido lo veo más maduro que otros, o sea, es como juicioso en estos procesos. ¿Cómo, cómo ves tú esa participación de los jóvenes precisamente, aquel que se está formando y está tomando ya participación en estas manifestaciones, que sale a la calle, que grita, que habla de muchos temas, lo que no hacía la juventud pasada? Mire, lo que hace el gobierno, lo que hace la juventud, lo que hacen los gremios, lo que hacemos todos es el producto de una educación precaria. Los muchachos están pidiendo estudio, oportunidades. Entonces, lo que hace CISAO es preparar al muchacho, ¿cierto? Para que es decir, el gobierno, los gremios, abran sus puertas porque este es un país tan rico que hay para todos. Simplemente nos hace falta es ponernos de acuerdo y crear las condiciones para que todo el mundo viva dignamente y respetar la dignidad de todos y de todos. Es Vox Populi, mire, mija, en la mayoría de países de América Latina, todos viven a la espera de líderes redentores de un lado y otro para sus reivindicaciones sociales. Esto debido a esa educación precaria, Claro. enquistada, que nos hace presa fácil de ideologías que hacen que prime y peleche siempre el individualismo, el egoísmo, la egolatría, el egocentrismo y el sálvese quien puede, donde se sobrevive más por conveniencia individual que por principios colectivos. Es decir, lo que tú me preguntas y me dices es que, mire, terminó en una petición lógica de ciertos sectores y terminó en una reacción que yo advertí a las universidades de hace mucho tiempo que los pelados iban a estallar porque ni tienen las oportunidades para poder salir, tienen que ser amigos de políticos y esto es meternos en el ese. Nosotros vamos a hablar de cómo hacemos para crearle esas oportunidades a los muchachos, para prepararlos para ser emprendedores, empresarios, personas socialmente competentes, responsables. Entonces, las enfermedades sociales, los grupos al margen de la ley, la corrupción, el narcotráfico, etcétera, que hoy agobian y ahogan Colombia, son causados por un origen común para todas: las malas decisiones políticas de los malos políticos que han gobernado desde la colonia, desde su independencia de las colonias españolas. Estos países necesitan estadistas y comunidades bien formadas y solo una educación completa nos las puede otorgar. Nosotros no podemos graduar saltándonos de primero primaria y hacer el quinto bachillerato y graduarnos de médico haciendo los 2 últimos semestres. Graduarnos de ciudad. Ahorita estamos pidiendo nuestros derechos, pero no estamos sabiendo todos cómo cumplir nuestros deberes. El gobierno debe ser el gobernar para todos. Los gremios deben crear oportunidades. Las asociaciones son la guarnición del Estado y terminamos en el esquema, pero CISAO, país, nación sana, país soñado, con su estrategia nosotros social, forma, ¿sí?, al individuo persona y forma el nosotros social, es decir, actuar no 50 millones de colombianos individualmente, sino distribuidos para que esto funcione. Le voy a dar un ejemplo. Si aquí nosotros, el día que se va a sacar lo de la reforma tributaria, funcionara la sociedad de economistas, ella misma ha debido saltar y decirle: señor presidente, por todos los medios de comunicación, eso es inconveniente. Y le advierto que eso nos va a hacer que la gente salte porque no está preparada para eso. Entonces, ¿funcionó la sociedad de economistas? Vamos a hacer una mala inversión en una carretera, en algo. ¿Funciona la sociedad de ingenieros que diga: oiga, esta vaina no sirve? Entonces, la guarnición del Estado no funciona. Señor periodista, usted está haciendo cosas que no debía hacer y está haciendo y incendiando esta vaina. Entonces, la asociación de periodistas le dice: no, señor, esa vaina no es así. Pero aquí todos somos timoratos y eso es lo que pasa. Entonces, las enfermedades que nosotros tenemos que se solucionan con ese instrumento pedagógico es ese conflicto de intereses que ha causado la corrupción, que ha causado todo este despache, que todo el mundo es dueño, que no somos súbditos, que somos lo que queramos. El conflicto de la degradación humana, donde no valemos nada, te asaltan, te matan por un celular,
en el taxi te asaltan, toda esa gente que sale y que está ávida por tener oportunidades, aprovecha estos paros, porque no es el paro el que ocasiona eso, sino la formación que tiene la sociedad que quiere a cualquier forma la cultura o subcultura que tenemos ahorita, que es la cultura del atajo. Yo veo esta vaina abierta y me meto y la cojo y eso hay estudios de Harvard, de lo que quieras en eso. Entonces, ¿cuál es la solución a esos conflictos? Conferencias, reunirnos y charlar o entre todos, ¿sí? Abordar un plan de desarrollo humano, integral y cultural para educarnos totalmente y ser una sociedad y convertirnos verdaderamente en nación. Una nación, ¿sí? Es cuando su comunidad tiene un sentido colectivo de futuro propio. Y un territorio habitado no es una nación. ¿Qué somos? Un territorio habitado, una nación. ¿Sabemos todos para dónde vamos? O estamos esperando ya que el señor presidente nos ponga y nos pavimente, nos haga los sueños, va de todo. Entonces, una sociedad maleducada expresa fácil de todo eso. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que sabemos hacer aquí? Mire, de estos tres conflictos que tenemos Raúl. de no solucionarlos, Margarita, sí. Dime, de no solucionarlos, te lo digo, se fraccionará la nación aún más y seguirán los odios, desprestigios y otros demonios. Ninguna campaña de cultura ciudadana, política pública, educación, competitividad, emprendimiento, planes de desarrollo, aquí creación de ministerios, secretarías, agencias, comisionados, consejos, recomendaciones de estudios, por más bien intencionados que sean, no funcionarán y seguiremos como en las mismas con corte a 2021 que lo está sintiendo por la radio, que no te deja salir por la pandemia porque no supimos ni siquiera cómo cuidarnos. Y ahora peor porque tú no sabes en qué momento se formó en la esquina algo y caíste ahí sin saber qué, porque todo el mundo dispara para todos lados, está como loco disparándonos para un lado, unos defendiéndose y todos equivocados porque no nos ponemos de acuerdo en un futuro propio y común. Todos somos colombianos y debemos ayudarnos y así los incendios no se apagan con gasolina, sino queriendo todos hacerlo. Las bombas sociales no se desactivan sino con acariciadores sociales. El alcalde, el gobernador, el presidente, oiga, venga para acá esta vaina, pero los intereses del conflicto de intereses hacen, no, es que mi papá dice que esto es así, tiene que ser así, porque es que ese chino es mal educado, ese es un camino. ¿Estamos de acuerdo, Margarita? Queda bien como la respuesta. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? A ti te preguntan y a cualquier entrevista le dicen, oiga, ¿y esto por qué? Y todo el mundo dice, sí, es que somos mal educados, que es que los camines, que es que los mamertos, que es que la corrupción. Bueno, ¿y qué hacemos? Si sabemos, ¿qué hacemos? Yo, Néstor Raúl Acosta, un humilde ciudadano de Villavicencio, propone una solución. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿De qué forma se hace? Porque es muy bonito hablar, muy bonito presentar, muy bonito decir que adornemos la cosa, pero entonces, como tenemos que irnos al ADN, como lo dices tú en unos textos, a ese ADN de toda la comunidad, y es que una comunidad educada, ya lo sabemos todos, como lo dijo Bolívar, es, es un hombre libre, aquel que se educa. Entonces, pues hablemos de esto ya para finalizar, del por qué hacerlo, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Cómo, cuándo, para qué y por qué. Mira, aquí hay cosas, y te digo, Margarita, aquí entrevistan en El Tiempo, en El Espectador, de todo y le sacan la solución. Hace poquito invitaron a un señor que llegó a la Universidad de MIT, propuso algo y están dictando conferencias. Néstor Raúl Acosta creó un instrumento pedagógico que tiene que ser liderado por una universidad. Sí. Tú lo sabes en nuestras conversaciones que me ha tocado ir, ya hay una aceptación importante, pero es como lento, ¿sí? Es decir, cuando uno le dice qué hacemos, todo el mundo se queda callado, pero porque todo el mundo no sabe sino hablar, criticar, que es el problema, que es de allí, que no sé qué, que es de cuánto, pero hagamos algo, Margarita. Y todo el mundo pregunta, oye, ¿cómo sabes si es verdad esto? Entonces no hacemos nada. Nadie propone. Entonces la propuesta es que es explicar, y a manera como esta entrevista, como cualquiera otra que ha hecho El Espectador, y si tú lees El Domingo El Espectador se puede nombrar y El Tiempo, sí, ahí estamos haciendo, pero ¿será que eso es lo que realmente vale la pena? La universidad va por un lado,
la ANDI va por el otro lado los gremios, el gobierno dice dicta la política pública, la comunidad se toma las cosas por su presidente que no está ahí y así no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué nos une? Tú sabes, todo el mundo habla de responsabilidad social, de proyección social, de innovación y de tanto, pero ¿qué sacamos nosotros innovadores? Y cuando llegamos y sacamos nuestra empanadita de acerrín, que eso es delicioso y que el acerrín es bueno y que tiene omega 3 por dar un ejemplo, y eso te sirve y te alimenta y de todas vainas y entras a competir con otro lado, tú sacas tu emprendimiento de este lado porque no hay, ¿cierto?, la cultura de la empanada de acerrín. Todos tenemos lo que queremos nosotros hacer, todo lo podemos hacer, pero nos falta autoridad, orden y cultura. Y una comunidad organizada, asociada, ordenada, ¿cierto? Y disciplinada. Y no la tenemos. Cualquier emprendimiento que tú quieras hacer se irá al traste. Y pon tú las emisoras, oiga cómo entrevistan a los grandes políticos ahorita diciendo y haciendo. No voy a decir en este momento porque es decir, uno es mutador de corriente, la gente coge las ideas y las vuelve popó, como dice. Entonces dice, ay, sí, como dice allá el doctor, pero es que como el doctor no tiene los pergaminos y esto no es resentimiento, mi amor. No tenemos derecho a pensar porque si uno dice que hay cosas igualitarias, no. A todo el mundo le interesa que la gente sea educado. Acuérdate de tu mamá y yo me acuerdo de mi mamá para decirte algo. Cuando yo salía me paraba la señora allá y lo digo porque es así y a veces he debido ser diferente. El niño sí es educado, ese duda, no trasnocha, no fue tal, bien. Ese niño sí es bien educado. Hay que volver a lo básico. No hay como comer unos frijoles hechos en hoja de barro y con la candela que es acelerados en el horno y haciendo el sabor es diferente. Mismo, ¿cierto? Es como la fe del cristiano. Pero tú encuentras aquí, la gente ni practica. Hablamos de amor a Dios, de perdonar al prójimo. Y tú miras personas que se declaran católicas hablando que es que hay que acabar con eso, porque les metieron en la cabeza que estos Colombia es enemigo de la mitad. No habrá un estadista que piense en las próximas generaciones y no políticos que empiecen en las próximas elecciones. Aquí todos tenemos que vivir, o si no tiene que acabarse medio país. Póngale los 10 millones que votaron a favor o en contra de algo, entonces cuáles de los dos tienen que desaparecer. ¿Cuándo nos pondremos de acuerdo? ¿Cómo pueden dos personas caminar juntas sin ponerse de acuerdo? Nosotros tenemos educación, salimos excelentes profesionales, pero como personas, díganme aquí si funciona la sociedad de economistas en Villavicencio. La sociedad de economistas ahorita con esto en Bogotá saco y tengo en el yo tengo todo el glosario de todo lo que quieren hacer. Lo que dice la conferencia episcopal, dice hay que hacer un plan para ponernos de acuerdo y hacer un plan de desarrollo humano. ¿Cómo lo hacemos? Y este pobre infeliz lo propone y dice, no, ese man está loco. ¿Quién te defiende a ti? Defender y darle valor a una y uno esté usando protagonizar, porque dicen, no, pero este man quieres pasar a la historia, ¿no? Me imagino que así me pasó, y yo ni siquiera me pongo a compararme con Gandhi. Yo no sé si Gandhi hizo diplomado en formulación de proyectos y cosas en derecho internacional humanitario, simplemente habló de amor. Nosotros que tenemos en el país es de hablar de amor. Y no estamos cuidando la naturaleza, no estamos cuidando la sociedad. La misma familia. Hablamos a nuestros viejos, no nos educamos. ¿Y qué es eso? No, es Margarita. El Señor ayer todos tenemos que solucionarlo, Margarita. Y si se presenta un instrumento pedagógico para lograrlo, decir, oiga, venga, apoyemos esto que nos sirve a todos. O no. Tal vez se congeló la imagen, no sé si me estás escuchando. Sí. Pero igual No, es la realidad, mami. Eso es. te quería preguntar, ¿cómo de pronto lograr? Ya digamos que esta herramienta, Por eso te digo yo ¿cómo lograr alianzas de otros países y hacer que esto sea bien grande y que pueda llevársele a la comunidad de manera que todos y cada le uno toca a uno solo. vamos a ser país?
El ideador, el soñador, tiene que tocar las puertas de quien tiene el poder. No hay otro camino. Yo me voy a parar en la mitad del parque, si me va a seguir los otros, me van a seguir los alcaldes, si les venga, vamos a el alcalde. Entonces, ¿cómo hacemos? Para eso existen los gremios, para eso existen las cosas que deben fundamentarse, porque lo primero que nosotros debemos hacer es aprender a convivir, aprender a ser, o si no, no vamos a lograr absolutamente nada. Decir el cómo es regar un cuento para que lo hagan mal. Por eso esto lo debe liderar una universidad y en esas estoy. Y lo logro bien. Tiene que ser Si no, como hablamos alguna vez, saca uno un libro para que la gente esa vaina, pero al menos hubo personas preocupadas por presentar una solución para hacerla, no para trobarla. Vaya a su merced a Panamericana y encuentra cómo besar, cómo amar, cómo rascarse, cómo subirse, cómo vivir en familia, tan, y todo el mundo coge el libro, las 7 leyes, las no sé qué, sé cuánto, todo en conferencias. Y vea el resultado, Margarita, hoy. Entonces tenemos es que unirnos todos, coger la idea de Margarita, cierto, que es una china pilosa, y decir, venga para acá. Tenemos que reconstruir el país, reconstruirlo, Eso, una reconstrucción ética. hacer Miren, no te muestro porque te empalago. Todo coincide. Yo te muestro todas las cosas que está haciendo y las recomendaciones que da la Sociedad Economista, la Universidad Nacional, la Asociación de Universidades, la Conferencia Episcopal, y te cuento que es como si estuviera yo hablando lo mismo que dicen ellos, pero ¿cómo lo hacemos? Venga, oiga, Margarita, usted tiene esa idea, ¿cómo la valoramos? ¿Qué necesita para que eso nos sirve a todos? Pero todas esas enfermedades sociales que tenemos, la envidia, entonces como Margarita no es de la familia Urruchulto, ¿sí? Entonces ahí sí las cosas se ponen como difíciles. Esa es la situación, Margarita. Yo seguiré mi camino, seguiré haciéndolo, buscando para que todos podamos vivir en un país donde respetemos la vida y podamos vivir en paz, supremamente rico, con toda una naturaleza generosa. Pero ¿qué nos falta? Educación, y mientras no nos eduquemos, pero sepamos que es educación integral, mientras no formemos personas, fuera cultura ciudadana, fuera todas esas cosas, es la persona humana como ser humano, ¿sí? Que el conjunto de todas cosas se sabía asociar y organizar, eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que pone sobre la mesa Néstor Raúl Acosta. Si no lo quieren coger, como dicen los chinos, de malas, pero así te lo dije hace 4 años, y a tu hermano lo dijimos hace 25 años, y hoy estamos hablando lo mismo. Lo mismo, hay que y en la reunión para algún compromiso, pero a ver, te digo, sí sería viéndolo así como se está utilizando ahorita muchos esos términos y esas palabras y esas frases, salir de una cultura del odio a una cultura de paz, a una cultura sana, a una cultura de amor, dejar esas guerras a un lado, pero para eso se necesita una cooperación de todos y cada uno de los elementos de la eso es la propuesta. y entre esas, la más importante y primordial es la gente, es toda la sociedad. Pero tenemos que Toda la sociedad, pero tiene que haber una persona, una persona jurídica que diga, venga, oiga, mire, esta vaina no es así, hagamos esto que nos conviene a todos. que pueda Esa es mi liderar. propuesta. Eso es lo que yo les digo y todo el mundo, sí, pero ¿cómo? ¿Pero por qué quieres saber cómo? Venga para acá, pongamos de acuerdo, porque cogen la idea y le cambian el sentido y queda bien allá. A mí me ha pasado, y te lo digo, he ido a universidades donde me dicen, oiga, venga para acá, le pagamos tanto y nosotros le ponemos esto, y lo ponemos nosotros y lo sacan, y no lo hacen bien. Le quitan el título, le ponen el de ellos y Claro, claro. Y a ti te esconden, chao, te di gracias, y no, así no es. Néstor Raúl Acosta, ha sido un gusto, un placer enorme verte tenido en este espacio, en este conversatorio. Tenemos que hacer otro porque, mejor dicho, hay mucho por hablar del tema y más en este. Lo podemos hacer pedacitos, China, un conversatorio en el que digamos, mire, este es una cosa, por qué y cómo lo hacemos. Exactamente. Pero ojalá en estos días logre, como yo le digo a la fuerza de mi convencimiento,
es un ejemplo. Si yo fuera el rector de la Universidad X, te diría, Margarita, venga para acá, siéntese aquí. Alguna vez me dijo a mí un político acá, antes de ser, dijo, Néstor Raúl, si yo gano, lo siento en una oficina para que usted organice todo lo que quiera y yo me pongo a hacerlo y cambiamos esta vaina. Resulta que llegó y no fue. No lo hizo porque se vuelven locos. Con el tiempo dicen, oiga, yo sí que la embarré, que no lo hizo, mire, usted me decía, porque si llegas tú, no, me he dicho, aquí hablamos del llanero de a la mano, pero su merced llega aquí, cualquier otra periodista, y su merced pasa a tercer término, así Margarita no vale 5, así sea la mejor poeta y la de todo, los de afuera es mejor, eso tenemos de defecto nosotros, los llaneros. Y así igual los colombianos, llega el señor de allá de otra parte y así somos día que nos reconozcamos y nos demos el valor que tenemos, que Ese, respetemos digamos, esa dignidad de todos, lo haremos. muy culturales que tenemos arraigadas y que tenemos que quitarnos, y es que lo nuestro tiene que darse todo el valor, cada espacio que tenemos en nuestro entorno, nuestro país, nuestro territorio, nuestra localidad, tiene que valer tanto como nosotros mismos, nosotros valorarnos, eso se llama dignidad, oye. Mire, mamita, yo te digo esto. ¿Cuánto tiempo lleva el monito Antanas? 25 años hablando de cultura ciudadana. Y te pregunto, no por lo que él haga, sino por cómo sea. Si hubiera cultura ciudadana, no estaría pasando lo que pasa. Sí, ¿Cuánto tiempo tuvo el doctor Fajardo, con todo el respeto y admiración que tiene, que la más educada, que la todos hablamos, pero nadie sabe cómo hacerlo, es decir, la estrategia, el instrumento que haga que te enamores de la paz, de la convivencia pacífica y del progresar todos. Si tú vas y tienes una gran empresa, pues ¿quién es el que compra? Pues el que tiene el sueldo. Armitage decía, sí, señores bancarios, ustedes no voy a nombrar eso. Ustedes se ganaron 3 billones de pesos. ¿Y qué vaina, qué ejercicio? Yo soy, decía Armitage en Cali, soy empresario, tengo siderúrgicas y les pago bien a mis empleados. ¿Por qué no se ganan sino 2 y le dan otro billoncito para que los empleados puedan gastar en los almacenes y esa vaina? Entonces usted no le alcanza el sueldo sino para medio comer y nadie sabemos sobrevivir, comprando cosas de segunda, mirando cómo consigue el contacto para aguantar la caña, metiéndose a comprar carros y vivir una cosa de mentiras. No somos sino parecemos, no amamos sino poseemos y no creamos sino copiamos. Y toda copia es maluca. Hablamos de seminarios de Finlandia, que tal, que mire, que no sé, todos damos ejemplos. Dijo tenemos, Kant, tenemos, las 12 que siempre, y así es, pero no salimos de ahí, eso es como un corcho en un remolino. tenemos Hagamos tantas algo. cosas originales que ni siquiera nosotros las conocemos. O le dicen, oiga, ¿y dónde hicieron eso ya? ¿Dónde hicieron eso ya? Nos da miedo. Hablamos de innovación, pero nos da miedo innovar. Hablamos de creatividad, pero usted dice, porque sabe que nuestra mente no da más. Es decir, se nos ocurren cosas, inventamos cosas para ganarnos la vida un pedacito y hicimos la cultura de no sé qué y se acabó la ONG o el amigo de allá y se acabó, pero no hay procesos. Hay Nosotros necesitamos un proceso de desarrollo humano, cultural y social a que los, nos proporcione una educación completa. a los gobiernos se les olvidó eso porque les da pereza, y no tanto pereza, sino porque eso tiene un interés común que se llama tratar de dejar un gobierno diciendo hicimos, tan, Claro, como, entonces son cosas mediáticas. Se llena una plaza, habló, repartió el desayuno y todo el mundo, sí señor, la cultura, y ahí llegó. pero un proceso no lo hacen. Bueno, No lo hace. maestro Raúl, me agrada muchísimo haber hablado contigo. Te estaré esperando para otro momento. Sisao Nación, Sisao Nación, sana país soñado. Ahí está el orden. CISAO es sostenible, innovador, sustentable, ¿sí? Amoroso, ¿sí? Y ordenado. Y para que haya un país tiene que haber una nación sana. Y una nación sana está organizada, todos sus gremios, los empresarios, la academia producen para todos. Y Todos esa es la llaman realidad. No hay nada que se pueda hacer. Yo no puedo, como le decían a alguien, le metieron de político y le decían aguacate porque lo maduraron a punta de periódico. Entonces, nosotros tenemos que madurarnos
esa punta de conocimiento, construir No hay inteligencia nada nacional, más que nos salve sino la educación, Néstor Raúl. Chao. nada más. Gracias. Chao, Muy amable. Ha sido a ti. muy grato. Tienes que prometerme que vuelves, que vienes por acá. Ok, Bueno, chao. listo, que estés bien.